Hola, soy Luis Rosado y esto es Microhistorias del Norte Chico. Hoy vamos a hablar sobre las colegios y los maestros en Huacho y Huaura entre 1811 y 1947. Vamos a hacer mención a diferentes instituciones de las cuales ya no nos queda la memoria y a algunos personajes, docentes, grandes maestros reconocidos cuyo nombre ha sido pues, utilizado para alguna plaza, alguna calle, que de alguna manera los recordamos aún, pero a veces ya no sabemos quiénes son. Bien, la mención más antigua que he podido encontrar con referente a la educación en Huacho no es necesariamente referida a un colegio o a un maestro, sino es a un personaje que recibió una educación de muy buena calidad. Se trata del último cacique que tuvo Huacho, el último cacique formalmente reconocido, que es Tomás de Villanueva Samanamud, que en el año 1752 se matriculó en el Colegio del Príncipe, colegio para caciques, que fue fundado por el príncipe de Esquilache, ¿no? Y que los hijos de los caciques tenían el privilegio de poder asistir a ellos, ¿no? Hay muchos hijos de caciques que se pueden trabajar en este tema, pero en este caso hacemos mención a que este personaje recibió una educación privilegiada, ¿no? Para 1811 hemos encontrado un fragmento de un informe sobre que hace el indio promovido por el Cabildo, no menciona su nombre, para la enseñanza de los naturales, ¿no? El documento menciona que era alcalde Pedro Ruiz. Si bien el documento no está fechado, sabemos que Pedro Ruiz fue alcalde de españoles en el pueblo de Huacho en el año 1811. Entonces, para este año ya existía un colegio para indios en el pueblo de Huacho, administrado por el Cabildo, ¿no? En el año 1812, si bien no es Huacho, es para el caso de Supe Barranca, el cacique Juan Peinado hace un requerimiento pidiendo que proporcionen a un maestro para que enseñe las primeras letras a los hijos de los indios en este pueblo de Supe, ¿no? Y entonces vemos pues que en este año 1811, 1812 y otros documentos más para otros lugares hacen mención a la existencia ya de colegios para indígenas. El hecho es que cuando San Martín llega al puerto de Huacho el 10 de noviembre de 1812 con la Escuadra Libertadora, Paroisin, su médico de cabecera, es el primero que toma contacto con los huachanos y él menciona de que había un gran interés por parte de los huachanos por leer las proclamas que eran repartidas, ¿no? Y además menciona que había pues gran cantidad del pueblo sabía leer, dice, ¿no? Aunque no lo sabían muy bien, pero sabían leer. Es decir, para 1820 probablemente sea consecuencia de que haya habido una educación mucho más anterior a 1811, ¿no? Eso lo menciona Pardoisen en Memorias y Diarios y Crónicas de la colección documental. Y esto está fechado el día 12 de noviembre de 1820. Días después, y lo digo con precisión días después porque San Martín va a desembarcar el día 12 y va a estar por acá por algunos días en Huacho, en el cuartel general en Huacho, se presentó ante él José Fernández Morachimo. ¿Quién es este personaje? Nos menciona en una carta que él envía años después, menciona que era un americano, es decir, no era un indígena, era un criollo de la ciudad de Trujillo, y que dice hace 7 años que reside en el pueblo de Huacho y que todo el tiempo que ha estado en el pueblo se ha dedicado, dice, a enseñar las primeras letras a los niños peruanos, es decir, a los niños indígenas, además de doctrina católica y otras reglas de racionalidad, dice, ¿no? Según menciona en la carta, a la llegada de San Martín, este se presentó ante él y tuvo a bien, dice, conservarlo en la posesión del cargo que tenía, ¿no? Es decir, San Martín lo ratificó en el cargo de profesor, de maestro, ¿no? Además, Fernández Morachimo fue el primer secretario que tuvo el Cabildo Independiente en 1821. Y una cosa curiosa que menciona en la carta es una frase que podría ser bastante moderna, ¿no? Dice, y siendo la escuela uno de los puntos interesantes de la felicidad del pueblo, para beneficio y necesidad de la causa pública, y por la abundancia de niños que se necesita de varios maestros, ¿no? Es decir, la educación nos lleva a la felicidad, ¿no? Un concepto bastante moderno de educación. Y ahí podemos ver la firma de Pablo José Fernández Morachimo. ¿Qué tiempo estuvo acá en Huacho como maestro? No lo sabemos. Él menciona que para 1820 ya tenía 6 años como maestro, ¿no?
y es el primer maestro del cual tenemos un nombre en Huacho. En 1822, si bien esto no es motivo de esta charla, será motivo de otra, sí, seguramente, hacemos alusión a un documento en el cual los indígenas del pueblo de Huacho, liderados por su cabildo, presentaron una queja contra Baltasar de la Rosa, ¿no? Por los abusos que había cometido siendo alcalde y después siendo gobernador, ¿no? Y los abusos y los excesos que había cometido. Este memorial está firmado hay 252 firmantes, incluidos los titulares del cabildo, ¿no? Sin embargo, el documento parece que se corta, es decir, pueden ser mucho más firmas. Y llama la atención porque las firmas están muy bien, la caligrafía es muy buena en muchos casos, lo que indica que sabían escribir, ¿no? Y probablemente también sabían leer, ¿no? Y esto confirmaría pues lo que dice Paro, dice, ¿no? Que mucha gente del pueblo sí sabía leer exactamente, ¿no? Entonces, esto es fruto necesariamente de haber habido escuela para indígenas en el pueblo. Eh, en un documento, también un fragmento que hemos encontrado para el año 1832, se menciona que hubo la intención de construir una escuela a la salida del pueblo de Huacho. Probablemente estamos hablando de lo que hoy día sería la calle Manuel Castilla, ¿no? Esta zona, ¿no? Que era considerada la salida de Huacho, salida hacia Trujillo o en todo caso hacia Huaura, ¿no? Hubo un litigio por un terreno que iba a ser destinado a la construcción de una escuela. Sin embargo, el gobernador Apolinario Arévalo hizo mención de que este predio era de su propiedad, ¿no? Y no permitió que se construya la escuela en ese lugar, ¿no? Entonces, hay varias escuelas, no solamente una, como veremos luego, ¿no? Para el caso de Huaura hay un documento muy bonito e interesante que está anexo al inventario del Hospital de Huaura, que es del año 1826. Este documento es anexo porque es del año 1837, ¿no? Y hay una carta que dirigen al arzobispo en el cual los vecinos y hacendados, dice, de la villa de Huaura y del pueblo de Huacho también, se dirigen al arzobispo de Lima solicitándole de que se reaperture el colegio que existió en el convento de San Francisco en Huaura, porque mencionan ellos en la carta de que muchos de ellos, los firmantes y otros más, habían recibido primeras letras de muy buena calidad en esta institución religiosa, ¿no? Y que tras la independencia y la supresión de los conventos se quedaron sin este beneficio, ¿no? Por eso es que le solicitan al arzobispo que se reabra, ¿no? Y vemos firmas muy interesantes de algunos personajes de Huaura muy conocidos, ¿no? Como sobre todo los de apellido Delgado. Se mencionan tres hermanos Delgado que son firmantes, y estos personajes son hijos de mulatos. Sin embargo, tenían una muy buena educación. Además, también tenemos a un personaje Aranzazu, y tenemos a los Urbina, y tenemos a los Cabello, ¿no? A los Rivas, ¿no? Que dicen haber recibido educación en este convento. Y debe ser cierto porque en el inventario del convento de San Francisco del año 1817, en los detalles que hay se menciona que el convento tenía una librería con 661 volúmenes. Para esta época era una muy bien dotada librería, ¿no? No cualquiera tenía esta cantidad de libros y bueno, desconocemos el paradero. Es una lástima que no haya habido un inventario detallado de los títulos que hubo, por lo menos para poder tener una idea de qué es lo que leía la población de Huaura en aquella época. Para el año 1845 hemos encontrado un decreto en el archivo digital del Congreso de la República, donde se menciona que se está pidiendo el establecimiento de una escuela de primeras letras para niñas, ¿no? Y lo curioso es que también menciona cómo va a ser la elección de la preceptora. Preceptora es la palabra que se usaba para lo que hoy día sería maestro o profesor, ¿no? La preceptora debería irse a enseñar a leer, escribir, doctrina cristiana y aritmética. Además, debería ser nombrada por el prefecto de Lima, pero con la consulta al subprefecto respectivo, o sea, al subprefecto de la provincia de Chancay, al párroco y a los síndicos de Huacho. Ellos deberían dar opinión para que la preceptora sea nombrada en este cargo. Del primer colegio que tenemos propiamente mención documental en Huacho es con respecto al colegio de Cruz Blanca, ¿no? Que años más adelante se ha llamado 412, ¿no? Sobre este colegio hemos encontrado el acta de la compra-venta
que le hace Mateo Ortega a la Municipalidad Provincial de Chancay, en la que menciona que el terreno es para la edificación del local de la Escuela de Cruz Blanca. Y sin duda que es el local donde estuvo hasta el local antiguo, ¿no?, que vemos en la foto, que estuvo hasta hace unos 20 años. Se refiere a ese local porque por la descripción del predio indica que está al costado de la capilla de Cruz Blanca, ¿no?, y los colindantes y todo coincide con este predio, ¿no? Es una lástima que el colegio no haya podido conservar esa estructura, que era una estructura que le hubiera dado pues, un valor histórico mucho más importante, ¿no?, que hubiera resaltado su importancia como el primer colegio que tenemos referencia documental, ¿no? Docente de este colegio, preceptor de este colegio, reconocido por todos, es sin duda Félix Valois Cárdenas, ¿no?, que fue director del Centro Educativo 411, perdón, no 412 de Cruz Blanca, ¿no? En la nota necrológica mencionan que el señor Cárdenas ha formado a casi todos los jóvenes que hoy se dedican al preceptorado, ¿no? Es decir, como no había escuelas de educación, de formación de educación, los más calificados alumnos eran preparados para después dar exámenes y ser designados como nuevos preceptores en otros lugares, ¿no? Y menciona pues el agradecimiento que hay hacia Félix de Cárdenas porque ha sido formador de preceptores, ¿no? El busto que se encuentra en la Plaza de Cruz Blanca, que parece ser no es el mismo que se inauguró el inicio, fue esculpido por el huachano Juan Rosario y fue inaugurado el 30 de septiembre de 1929, como se ve en la foto. Este es uno de los primeros maestros que hasta aún se mantiene en la memoria, pero seguramente hay mucha gente que ya no sabe quién fue. Para el año 1867, Raimondi estuvo de paso por Huacho, una de las 3 veces que estuvo de paso por Huacho, y en la libreta de viajes anota, ¿no?, la instrucción: gracias a los fondos que tiene la municipalidad con el impuesto de medio real por cada piedra de sal, está bien atendida, sosteniendo de 6 escuelas, de las cuales 5 son de hombres y una de mujeres. Probablemente esta de mujeres haga referencia al decreto de 1845 que hemos hecho mención, ¿no? Entonces, gracias al porcentaje del impuesto a las salinas, el pueblo de Huacho, los huachanos, tenían una muy buena educación comparada con otros pueblos de la costa o del Perú, ¿no? En el censo de 1876 hay un dato muy particular sobre el grado de instrucción, ¿no?, de los diferentes pueblos que fueron censados. Para el caso del pueblo de Huacho, menciona que la población era de 9.317 habitantes en 1876, un porcentaje casi parecido a hombres y mujeres, de los cuales un porcentaje mínimo, menos del 2%, sabía leer, ¿no? Sin embargo, llama la atención que eran un número mayor de mujeres las que tenían esta capacidad, ¿no? Sin embargo, en escribir sí era mayoritariamente resaltante la cantidad de los hombres, ¿no?, que superan doblemente a la cantidad triple, casi el triple de la cantidad de mujeres, ¿no? No saben leer, no saben escribir, las mujeres tienen un número superior. Otro colegio que sin duda a veces uno no imagina que fuera tan antiguo es el colegio que se encuentra en la plazuela de Santa María. Hasta hace poco que he ido, se encuentra todavía esta placa. Lamentablemente las placas suelen robarlas, así que habría que darle un mayor cuidado. Esta placa menciona que el colegio tiene un nombre, el colegio 417, Rita Julia Carreño, que debe haber sido una preceptora o directora, o si bien no bien la fundadora, de repente la más reconocida. Habla de que el colegio existe desde el año 1889, ¿no? Y está la placa ahí. Hoy día, bueno, obviamente es una estructura moderna y que habría que considerarlo como el segundo colegio del cual tenemos referencia directa. En el año 1893 se da una ley con respecto a que el 25% del producto del impuesto municipal sobre las salinas, recuerda que las salinas pertenecían a Huacho y parte de los impuestos iban directamente a la municipalidad. Dice que el impuesto fue creado en el año 57 y que parte de este producto, a partir del año 1893, debía destinarse para el sostenimiento de becas, ¿no?, becas para el Colegio Guadalupe de Lima, ¿no?, y otro más. Lo que pasa es que muchos estudiantes huachanos, después de un examen, pasaban a ser calificados para poder estudiar en este emblemático colegio limeño, ¿no?, que es todo un colegio moderno para su época, en el sentido de que se impartía la mejor educación que había probablemente en el Perú
en ese momento, ¿no? Y muchos huachanos, hasta entrado en años, ¿no? Por ejemplo, vimos una noticia de 1923, menciona que también hay estudiantes huachanos, ¿no? en este colegio Guadalupe. Incluso hubo una asociación de guadalupanos que habían tenido este beneficio, ¿no? Otro colegio al cual hemos encontrado mención en los periódicos es a este colegio Santa Rosa, el año 1898, dirigido por Francisca Olivera, ¿no? Y que era un colegio para señoritas, pero no tenemos más datos de este colegio. Sin embargo, el colegio que sí hay bastante información es el Colegio Libre de Niños, fundado en el año 1896 por Antonio McNamara Mena, quien falleció en el año 1922. Era un personaje muy reconocido en el Guacho en su momento. Incluso la pasola San Martín, que hoy conocemos como San Martín, originalmente llevó su nombre en el año 1932, pero ese mismo año fue cambiado por Plazuela La Merced y después volvió al nombre, cambió al nombre de Plazuela San Martín, ¿no? Por resolución ministerial 13.000, el Consejo Provincial de Chancay pidió que el Centro Educativo 413 sea designado con su nombre, ¿no? 413 es el colegio que conocemos hoy día como Julio Cetello, y que a la entrada de la puerta que da la dirección había esta placa que decía Centro Escolar Antonio McNamara, número 413, Consejo Provincial de Chancay, Huacho, 28 de julio de 1934. ¿No? Lamentablemente esta placa ya no existe. Tampoco existe la placa que estaba al costado de la construcción del colegio en este local, ¿no? Otro colegio que hemos encontrado información es sobre el colegio que se llama Escuela Moderna, ¿no? Que hace instrucción primaria y comercial dirigido por Mercedes Rosell, ¿no? Que inicialmente estaba en la calle San Román, pero para el año 36 estaba en la calle Bolívar, ¿no? Y para el 36 tenía ya kindergarten, es decir, lo que conocemos como jardín, ¿no? Primaria completa con valor oficial. En el periódico La Patria, en el año 1901, aparece una serie de propagandas de anuncios de los colegios, ¿no? Como por ejemplo el Colegio Peruano Franco-Inglés, ¿no? de educación primaria, ¿no? Y media. Estaba dirigido por David C. Caballero y estaba en la calle del Correo con el Mercado, es decir, lo que vendría a ser hoy día la plazuela Mandamiento. Y tenemos otro colegio, el Colegio Lima para señoritas, de Rosa Amelia de Samamé, en la calle Echenique, y el Liceo Peruano para señoritas, dirigido también por Mercedes Rosell, que quedaba en San Román. También aparece mencionado el Colegio El Progreso, de instrucción primaria, fundado en 1901 en la calle del Puerto, hoy Bolívar. ¿Dónde estaba este colegio? No lo sabemos con precisión. ¿No? Y el director era Julio L. Carreño. Además dice que se dictaba clases de inglés. Otro personaje muy reconocido es sin duda Toribio Acosta. Toribio Acosta fundó el colegio llamado Instituto Americano en Cruz Blanca, que era instrucción primaria. Lo fundó en el año 1904 y para el año 25 tenía incluso escuela nocturna y la biblioteca popular funcionaba en su local. Este profesor, Toribio Acosta, llegó a ser reconocido con las palmas magisteriales para la educación aproximadamente en el año 1965. Según menciona la publicidad, dice que tenía un local de 2 plantas ubicado frente al Colegio de Varones, es decir, al 411 de Cruz Blanca, ¿no? Y había también internado y externado, ¿no? Otro personaje, otra maestra muy distinguida y que algunos todavía recuerdan, es la profesora Enriqueta Maferreiro de Bol, y que con su segundo compromiso pasó a ser llamada de Arévalo, ¿no? de Alvarado. Ella fundó el colegio Santa Rosa, ¿no? Que estaba en la calle 28 de Julio, ahí está con la numeración antigua, en el año 1905. Se enseñaba inglés, francés, música, tenedoría de libros, taquigrafía, telegrafía, ¿no? Y otras clases de cosas más, ¿no? Aquí vemos que cambió de nombre de colegio a Instituto Santa Rosa, nuevamente seguía con la misma dirección, 28 de julio, seguía ella como directora, ¿no? Primaria completa, además también tenía instrucción comercial, ¿no? Donde ella era la maestra de cálculo mercantil.
También tenemos a mecanografía y redacción comercial al señor, a contabilidad, perdón, al señor Miguel E. Barbosa. ¿Será acaso el notario o un familiar? Castellano y caligrafía a Pepe Chan Díaz e inglés dictado por el señor Abelardo Ortiz, ¿no? Quien también, como veremos luego, eran docentes del Colegio La Merced, ¿no? Bueno, pasó a ser liceo, colegio, primero fue colegio, después fue instituto y luego fue Liceo Santa Rosa, siempre para señoritas, ¿no? Con su sección nocturna. En el año 1908 se publicó en el periódico El Amigo del Pueblo una estadística escolar donde se anota pues, la cantidad de matriculados, la cantidad de aprobados, desaprobados, pero lo que más llama la atención es la cantidad de centros que había, ¿no? Ha funcionado, dice, un centro escolar de varones, uno de mujeres, centro escolar, después dice 16 escuelas elementales de varones, es decir, la diferencia debe estar en que los colegios, los centros escolares deben referirse a lo que hoy día conocemos como secundaria, y las escuelas elementales a los colegios que hoy día son de primaria, ¿no? Y dice que hay de varones hay 16, hay colegios de varones, ¿no? 16, y de mujeres, y hay 14 mixtos, ¿no? Hay 26 escuelas elementales de varones, 16 de mujeres y 4 mixtas en la provincia de Chancay, ¿no? Y además dice que han funcionado colegios particulares, 11 de varones, que 4 son de mujeres y 7 son mixtos. Otro docente del cual no hay mucha memoria, pero sí he podido encontrar en las revistas una foto de él, que es el profesor Felipe Mauro Chumbes, quien fundó en el año 1910 el colegio llamado El Bien General, que era de instrucción primaria, ¿no? Eh, Tenía, pues, dice, menciona competentes profesores, ¿no? Y tenía precios económicos, ¿no? También ubicado en la avenida 28 de Julio, número 110. ¿No? También tenía escuela nocturna. Para mí es un dato curioso este personaje porque cuando yo terminé la primaria en el año 1981, mi profesor de primaria, el profesor Cairo Flores, pidió pues nombres para la promoción. Y yo pedí en mi casa pues que me recomienden un nombre y me dieron el nombre del profesor Mauro Chumbes, quien al parecer era tío de mi abuela, pero lamentablemente nadie lo conocía en el colegio, así que no tuvimos la votación suficiente para que mi promoción de primaria lleve este nombre. Sin embargo, esa anécdota la recuerdo siempre. Otro colegio fundado en 1915 es el Colegio El Progreso de Santa María, ¿no? No se menciona exactamente la ubicación, estaba dirigido por Zoila Lucho, ¿no? Un apellido típicamente campiñero, ¿no? Menciona pues que ha habido, pues, ¿cómo se llama? Colegios también importantes, no solamente en Huacho o en Huaura, sino también en Santa María, que para esta época, 1915, pertenecía a lo que vendría a ser la campiña de Huacho, ¿no? Un colegio con nombre Grau ha tenido varios momentos. En 1907 se creó un colegio llamado así, fundado en 1907, menciona ahí, que estaba ubicado en la avenida San Martín, 152, ¿no? Y estaba dirigido por Nicanor Chagray y Salvador, ¿no? Que era el director. Sin embargo, años después encontramos al otro Instituto Grau, pero tiene como director a Santiago Dávila, ¿no? Santiago Dávila seguramente falleció años después, de tal manera que el instituto pasó bajo la dirección de Zoila R. de Dávila, ¿no? Y menciona ahí que el colegio fue fundado en 1916, por lo tanto se trataría de otro colegio, ¿no? Con el mismo nombre. Con respecto al colegio de la Merced, eh, ya en 1910 aparece una convocatoria para, para la matrícula de ese año, tanto para primaria como para media, ¿no? Sin embargo, en una reseña que hace años después con respecto al colegio, se menciona que el colegio empezó a funcionar en 1913, ¿no? Y menciona pues que está dirigido por los padres mercedarios, que tienen primaria completa y media hasta el cuarto año, dice, ¿no? Su examen tiene valor oficial, hay internado, hay externado, ¿no? Y en esa misma nota también se nota quiénes eran los docentes, los maestros, los profesores, en el año 35, ¿no? Personal directivo, el reverendo padre Feliciano Arteaga Bermúdez, regente de estudios, el padre Fray Zacarías Farfán, inspector general Fray Juan de Dios Loaiza, ¿no? De tal manera que vemos pues, que los principales cargos eran netamente los religiosos. Sin embargo, en la plana docente tenemos ya
que en el caso del docente castellano era el mismo padre director, pero para historia general era el reverendo padre Farfán, para religión era César Suárez, y acá ya encontramos a los profesores ya de Huacho, ¿no? Como por ejemplo Ruperto Bernal Cuellar era docente de geografía, Manuel Lino era de historia del Perú, Manuel Chinchay de matemáticas, el señor Felipe Chan Díaz, ciencias, que lo vimos también en el colegio Santa Rosa de Maferreiro, el señor Abelardo Ortiz Dueñas, docente de inglés, el jefe provincial de instrucción militar era el encargado de los ejercicios físicos, Amadeo Rodríguez, y el señor Fortunato Pacheco era encargado del trabajo manual, así como de música se encargaba el señor Pedro La Rosa. También hemos encontrado mención a dos colegios que en el momento no se establecieron, estamos hablando de 1921, que es la Granja Escuela para la Campiña de Huacho, y que años después recién se va a instalar, y un colegio que no se pudo concretar en ese momento, que es el colegio que se solicitó para el puerto de Huacho, ¿no? Considerando que había una población que necesitaba ser atendida. En el año 1932 aparece por primera vez las publicaciones para matrículas del Instituto San José, ¿no? Pero que en el año 35 ya pasa a denominarse Colegio San José de los Hermanos Maristas, ¿no? Que se instaló en la casa que perteneció al doctor Abel de Matos, ya había fallecido por aquella época, en la Vía Olimpia, por el nombre de su esposa, y que fue adquirida para establecer el colegio ahí, y desde esa fecha se ha mantenido su presencia en esta casona, ¿no? Un colegio que nunca hemos escuchado nosotros mencionar es el Colegio Vidal, ¿no? Que estuvo ubicado en la calle La Gran Vía, o sea, Salaberry, no sabemos exactamente a qué altura, dirigida por el profesor Abelardo S. Centurión. Después otros colegios más, acá vemos por ejemplo en el año 44, observamos que ya existía para ese momento el Colegio Primaria de Agricultura y Ganadería de Santa María, ¿no? Probablemente sea el antepasado del Colegio Agropecuario, ¿no? Y se había establecido en Huacho otro colegio que se llamaba el Colegio Huacho. Y para terminar, no podemos pues dejar de mencionar al ilustre colegio Luis Fabio Chamar, del cual tengo el orgullo de ser egresado, promoción 86, que fue creado por en base a una ley dada por el Congreso del 16 de febrero de 1947, pero que empezó a funcionar el 2 de mayo de 1947, de ese año mismo, de tal manera que este es el día, la fecha que se considera el día del aniversario del colegio, ¿no? La lista de los docentes que estaba ubicado este colegio en lo que hoy día es la calle Coronel Portillo, ¿no? Provisionalmente funcionó ahí. Ahí se menciona pues que los profesores, era el director, era Eloy M. Ur, Urete, ¿no? El tesorero era Manuel Guillermo Cáceres, el secretario era David Carreño Díaz, profesor de historia era Carlos Carrión Quijano, Santiago de Canales Marcos era el profesor de ciencias, el señor Luis Sebastián y Rondón era el profesor de castellanos, Germán Alegre Collazos era el profesor de ciencias naturales y química, el señor Santiago Ramírez Suárez, el teacher Ramírez, que hace poco falleció, era el profesor de inglés, el señor Alférez Jaime Santa Cruz, profesor de premilitar, y Daniel Medina Mercado, profesor de educación física, ¿no? Solo he tenido oportunidad de conocer al teacher Ramírez y no a otros mencionados, ¿no? En fin, esto hemos hecho un repaso de las instituciones que habían hasta aquella época, y en este buscar información que hemos podido encontrar, un dato bastante curioso, ¿no? Exámenes. Los docentes también rendían exámenes. Recuerden que mencioné que los preceptores tenían que dar exámenes para ser nombrados. En este caso se encontró una noticia del año 1866 para un profesor, para un preceptor de un colegio de Pativilca, que fue doblemente evaluado, ¿no? Y la nota menciona que hace tiempo que nos congratulamos, dice, que el pueblo de Pativilca tenga al frente un profesor 2 veces aprobado y como garantía de la, eh, de la ilustración de la juventud. Siempre hubo esta característica de rendir exámenes a los docentes, ¿no? Y esto no es una nota acabada, es una nota que solamente hemos hecho una reseña aprovechando el Día del Maestro, que se celebra el 6 de julio, y seguramente hay mucha más información por trabajar y organizar. Incluso hay mucha información sobre colegios como el de Ochea, o Colegio Chámara, Colegio de Marcé, Colegio de Maristas, Colegio Santa Rosa,
que incluso el Colegio Santa Rosa no se llamó originalmente así, porque recuerden que había el colegio de la profesora Maferreiro que tenía el nombre y solo hasta que dejó de funcionar pudo asumir este colegio de las Madres Dominicas el nombre de Santa Rosa de Lima. Eso ha sido todo por hoy y gracias. Y si te gustó, dale like y compártelo.